Que Dios los bendiga, un privilegio poder saludarnos y entrevistarnos por la bendita misericordia del Todopoderoso. Yo creo que todos estamos aquí y el propósito de nuestros servicios en la mañana, pues todo trae su propósito, pero hoy el gran propósito es, hermanos, agradecimiento por la palabra del Señor. ¿Cuántos están agradecidos por la palabra del Señor? No en antes, hermanos, quisiera que se pongan de pie. Y ahí dice, hermanos, el día de la Biblia. Pues yo creo que hoy es el mes en agradecerle por la palabra del Señor, ¿verdad, hermanos? Si yo contaría la historia, pues saldría contando la historia, pero no vamos a contar historias, sino es la palabra del Señor. Yo quisiera que usted ponga su Biblia aquí, en su corazón. ¿Cuántos traen la palabra del Señor? Abracemos esa palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, que la tenemos en nuestras manos, que es el libro de los libros, y no hay otro libro más poderoso que es la palabra del Señor. Vamos a estar viendo quién inspiró la Biblia, quién fue ese corazón que formó la Biblia. Y por eso te agradecemos por esta bendita palabra. Algunos lo estudiamos, algunos no. Otros estudian la Biblia hasta el año. Pero los que estudiamos tu palabra, te agradecemos en esta mañana, porque este libro nos da mucha información. Y las informaciones que la Biblia nos da es de que debemos caminar en los caminos rectos delante de tu presencia. Por eso, hoy, en esta mañana, agradecemos al Señor por esta bendita palabra. La Biblia dice que es espada de dos filos. Y gracias, Señor, por esa espada que la tenemos en nuestras manos y que la debemos atesorar, comprender y vivirla. Y vivir esa palabra. Gracias, Señor Jesús, así oramos en el nombre del Todopoderoso, quien es nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por ponerse de pie. Vamos a llegar ligeramente, hermanos. Usted se dirá una pregunta: ¿cómo llegó la Biblia? La Biblia, Dios había inspirado a más de 40 y algo de hombres que fueron llamados y fueron usados por el Espíritu de Dios. Dice que la profecía no fue traído por voluntad humana, no lo inventó el hombre, sino Dios usó a los hombres para escribir la Biblia. Dios pudo usar a Moisés cuando se empezaron a escribir los 4 libros pentateucos del Antiguo Testamento, cuando él fue a Sinaí. En Sinaí recibe Moisés las palabras y comenzó a escribir. Se empezó a escribir la Biblia en papiros, en rollos y tanto. Y cuando Moisés trajo la palabra de Dios al pueblo de Israel, trajo las leyes, trajo todo. Y se sentó Moisés a leer el rollo, la palabra del Señor. Y todos pusieron atención a la palabra y dijeron: hemos oído, escuchamos la palabra y vamos a cumplir esas palabras que usted ha leído, Moisés, le dijeron a Moisés. Desde ahí comienza el comienzo de la Biblia. La Biblia llevó un proceso también de 1600 años para escribirse. Se escribió en arameo, griego, hebreo, latín. Y ahí llegó. De Malaquías al Nuevo Testamento hubieron 400 años de silencio
No se escribió ni un libro, nada. Hubo un silencio de 400 años, donde ahí pudieron escribir otros libros apócrifos, que no fueron ni dirigidos ni dichos por el Señor, el Todopoderoso, ¿no? Y entonces ahí comenzó la Biblia a escribirse. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, el Antiguo Testamento tiene 39, un total de 66 libros. Y es lo que la palabra contiene, ¿verdad? Pero hoy en esta ocasión nos vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3 y el versículo 16. Ahí va a ser el mensaje de esta ocasión y dice la palabra del Señor, si usted ya lo tiene. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia, hermanos, es la palabra del Señor. Y vamos a ver ahí la palabra de lo que dice. Tengo una pequeña introducción y dice: la Biblia es el libro más grande de toda la historia y es el mayor que se vende en las librerías y en todo tiempo. Se ha también escrito en diferentes idiomas y dialectos. Entonces la Biblia, hermanos, es el libro más vendido y es el libro más leído, si a usted le encanta, le gusta leer la palabra del Señor. Y entonces la palabra dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Vamos a tocar el primer tema. ¿Qué nos enseña la Biblia? Número 1, la Biblia nos enseña que hay un camino al cielo y que hay un lago de fuego. Hay dos caminos, es lo que la Biblia es lo que nos enseña primero. Hay un camino al cielo y un camino al lago de fuego. Y también nos enseña que Jesucristo es la verdad. Y si no, no estuviéramos en esta mañana. Jesucristo es la verdad. Él es el camino, Él es la verdad. Entonces, cuando vemos la palabra de Dios, dice, es útil para enseñar. Nos enseña de un infierno, nos enseña de un cielo, nos enseña de una morada en el cielo. Y no solo ahí nos enseña la palabra de Dios, sino nos enseña también cómo vivir la vida, cómo debemos vivir la vida delante de Dios. Estaba leyendo un libro y el libro dice: cuando nosotros estudiamos la Biblia, cambiamos más nuestra mentalidad. A veces tenemos cosas que no hemos quitado de nuestra vida, ¿verdad, hermanos? Cuando estudiamos la Biblia y decimos: sí, aquí estoy mal, estoy viviendo mal, estoy actuando mal, estoy haciendo cosas que no me conviene hacerlos. La Biblia te dice que no debes ser codicioso. La Biblia te dice que no debes ser celoso. La Biblia te dice tantas cosas, hermano. Y uno dice: sí, dice la palabra del Señor. La Biblia me dice que no debo ser mentiroso. La Biblia dice que no debo ser tal cosa. Y entonces uno va entendiendo la palabra del Señor, ¿verdad, hermanos?
Y la palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar al hombre, a la mujer, a la señorita, al joven, cómo conducir su vida espiritual delante de Dios. Y por eso cuando vemos ahí enseñar, nos enseña que hay un infierno, nos enseña que hay un cielo y nos enseña que Jesucristo es la verdad. Estamos viendo la palabra del Señor. Ahora dice ahí, cuando estamos leyendo el texto, toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo hace un hincapié y dice, toda la escritura es la autoridad, origen de Dios. Es la autoridad de Dios, es el origen divino de Dios. Pablo le está diciendo a Timoteo que tú puedes estar aquí y llevar la obra. Timoteo era un joven, pero tienes que llevar la obra de Dios. No tienes que agarrar otra doctrina, en otras palabras. Pero en nuestro tiempo actual hay gente que se ha levantado y diciendo que hay textos en la Biblia que tenemos que son agregados, que no fue inspirado el texto de la palabra del Señor. Y eso es lamentable, hermanos. Hay hermanos que de repente en nuestra iglesia comienza a sacar esa doctrina. Estaba hablando con un hermano y me dice, Jesucristo nunca vino a predicar el evangelio. No, ¿dónde predicó él? Mire, hasta dónde llegamos con nuestra teoría. Y la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando hablamos ahí, Pablo está haciendo un hincapié y dice, toda la escritura es la autoridad de Dios, es el origen de Dios. Las escrituras es el motivo para que nosotros podemos tener la comunión y tener la sabiduría de nuestro Dios. Cuando está hablando toda la escritura, todos los 66 libros son inspirados por Dios. Ahora los otros libros que les mencioné, esos sí no son inspirados por Dios. Ahora la Biblia dice, toda la escritura. Y tengamos nosotros de tener cuidado con la Biblia, decir, ese texto, ese texto no aparece ahí, eso es agregado, ese texto no, alguien se lo puso. Tengamos cuidado porque la Biblia, Pablo está diciendo toda la escritura. No está diciendo de las cartas, no. Toda la escritura es inspirada por Dios y es la autoridad de Dios. Qué bueno, ¿verdad, hermanos? Entonces la palabra de Dios nos enseña que toda la escritura es inspirada por Dios. No fue por voluntad humana, ¿verdad? Nadie propuso decir, bueno, vamos a hacer este texto me gusta, este texto no me gusta, esto lo voy a hacer. Nadie lo hizo. La Biblia dice que Dios usó a los hombres con el Espíritu, escribiendo la palabra del Señor. Y si Dios le ha puesto a usted para enseñar la palabra, me ha puesto a mí, es para quien también somos usados por el Espíritu de Dios para enseñar la bendita palabra del Señor. ¿Verdad, hermanos? Dios nos ha puesto. Entonces Pablo está diciendo y confía en Timoteo, dice Timoteo, y él también dice, yo desde la niñez he sabido las sagradas escrituras, las cuales me puede ser sabio, dice Timoteo. Y Pablo tuvo la gran confianza en Timoteo de llevar la obra por delante. Y Dios tiene hoy la confianza en nosotros de que llevemos la doctrina pura delante de nuestro Dios. ¿Verdad, hermanos? Debemos predicar la doctrina, la palabra del Señor. Ya dijimos, ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Ya dijimos que nos enseña del infierno, de un cielo nuevo que hay en el cielo. Y nos enseña que Jesucristo es el camino y es la verdad. Vamos a llegar también ahora en el texto y dice ahí, para enseñar, para redaudir. ¿Qué significa la palabra redaudir? Que un día nos sacó del pecado. Por eso le agradecemos al Señor. Nos sacó del pecado. Desde que Israel hacía 2 fiestas al año, ¿cuál era una de sus 2 fiestas que le agradecía al pueblo de Israel a Dios? Uno, le agradecía en las Pascuas, ¿verdad?
y le decía gracias. El otro agradecimiento que le decía al pueblo de Israel a Dios era porque eran libres de la esclavitud que tenían en Egipto. Y yo decía gracias porque somos libres y estábamos esclavos allá en Egipto. Y hoy nosotros decimos gracias porque un día estábamos esclavos allá en el pecado, y por eso hoy te agradecemos porque somos libres para servir al Rey de Reyes. Amén, hermanos. ¿Cuándo le agradece al Señor? Porque un día estábamos perdidos y hoy le agradecemos porque somos libres para darle la honra y la gloria al Todopoderoso, que a Él merece toda la honra. Y entonces dice, para redaudir, nos sacó del pecado, nos sacó de ahí, y hoy le servimos, le glorificamos. No solo nos sacó del pecado, también teníamos una conciencia pecaminosa, y un día Dios nos sacó de ahí. Dios conoce mi conciencia, Dios conoce su conciencia. ¿Cómo está su conciencia delante de Dios también ahora? Le decimos gracias, Señor, por esa palabra, pero ¿cómo está nuestra conciencia delante de Dios? ¿Cómo vive usted con su familia? ¿Cómo vive con su esposa? ¿Cómo vive con su esposo? ¿Cómo está su relación? La Biblia dice que debemos obedecer, debemos tener una buena conciencia delante de Dios. Y Dios conoce nuestras conciencias, ¿verdad, hermanos? Él conoce mi conciencia. Y la conciencia acusa, ¿verdad? Muchas cosas. Entonces tenemos que remendar eso, tenemos que ajustarnos con Dios. A veces tenemos peleas, a veces tenemos contiendas, pero ¿qué dice? Que te corrige. La palabra de Dios nos corrige, nos anima a que nosotros dejemos todo lo viejo. Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué, hermanos? Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Ya no repetimos el pasado. Digámosle al Señor, soy una nueva criatura para ti. Y por eso dice la palabra de Dios, ahí dice, nos corrige, ¿verdad? Dice redaudir. Qué bueno, ¿verdad, hermanos? Número 1, nos enseña y nos corrige. Vamos a la otra palabrita también, hermanos. Ahí dice la palabra, también nos enseña, redaudir y corregir. ¿Va? ¿Qué significa eso? Que nos corrige. También es una palabra muy interesante. De los malos caminos. Un día pues estábamos en los malos caminos, Dios nos pudo corregir, dijo que no estás ahí, estás mal, debemos servirle al Dios. La palabra de Dios nos corrige, hermanos. Me ha corregido a mí y me sigue corrigiendo. No voy a decir yo que yo soy perfecto en mi propia vida, puedo tener mis defectos, pero la palabra de Dios me está corrigiendo, ¿verdad, hermanos? Cuando estudiamos la Biblia, ¿verdad? Cuando estudiamos la Biblia. Yo creo que sí, todos. Dice la Biblia, debes amar, yo tengo que amar. Dice la palabra de Dios, que nosotros no debemos, de juzgar a alguien. No debo juzgar. No debo hablar mal a alguien. Porque la Biblia dice que nos está, ¿qué? Nos corrige. Dejemos hablar también malas palabras, todo eso nos corrige en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de saludar, en nuestra forma de expresar, en nuestra conducta. Todo eso, hermanos, y conlleva a una vida espiritual cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor. Nos corrige la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Pero cuando no nos dejamos corregir, aunque usted diga, yo sé de la Biblia, yo sé predicar la palabra de Dios, yo sé toda la Biblia, pero si usted sepa la Biblia, pero anda en que no se deje corregir, nunca va a alcanzar la victoria de Dios. Conozco a un hermano y dice, pero yo sé de la Biblia de pasta a pasta. Y sabe,
Y si uno no responde a la pregunta, nos deje tapado la boca, ¿verdad? Pero no hay testimonio. No hay testimonio, hermanos. Entonces, ni porque yo supiera la Biblia de pasta a pasta. Y si no hay testimonio, estoy vacío. Entonces la Biblia nos enseña, hermanos, a corregir. Eso es lo que la palabra nos dice, corregir, que nos dejemos corregir con la palabra del Señor. Por ejemplo, hoy el coro pasó a cantar, vamos a suponerlo al coro que hoy cantó. Pero si yo preguntara al hermano Josué y le dijera, hermano, todos son obedientes, todos obedecen a la voz. El hermano tiene que llamar la atención, les ha regañado alguna vez y le dice, hermano, por favor, acópiase en la nota, por favor, hermano, en la segunda, el tenor, el bajo, por favor, hermanos. Y el hermano tiene que hablar serio, ¿verdad? Y si no va a hablar serio, pues muchos van a decir, es que el hermano Josué es buena gente, él es buena gente, él así es, entonces cantemos con... Usted va a cantar a su forma. Y Dios quiere que tú te dejas corregir, que yo me deje corregir, que yo me dejo instruir con la palabra del Señor. ¿Cuántos nos dejamos instruir? ¿Cuántos nos dejamos moldear por la palabra del Señor? Dejémonos, hermanos, a moldear, a vivir esa palabra. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Pero a veces no nos dejamos corregir. Bueno, y si hablo en las familias, a veces la esposa quiere corregir a la esposa va con un montón de cosas. La esposa le quiere corregir al esposo con cosas buenas y al esposo no le gusta porque vive mal, vivimos mal y no nos dejamos corregir. Pero si hablamos la palabra de Dios, dejémonos corregir con la bendita palabra del Señor, porque la Biblia dice, dejémonos corregir con la palabra. Y muchas veces no nos dejamos corregir. Allá en la casa la esposa manda, aquí en la casa el esposo, bueno, puede mandar la esposa, no voy a decir que no, manda, pero que sea un mando espiritual. Debemos tener cuidado con la palabra del Señor. Por eso dice la palabra del Señor, dice ahí, que nos corrige de los malos caminos, que nos corrige también de las malas ideas, de los malos pensamientos, de todo eso, hermanos. Debemos dejarnos corregir, por favor, con la palabra de nuestro Dios. De los malos caminos, de los malos deseos, de las malas intenciones, dejémonos corregir. Ahora viene la otra palabrita cuando dice redaudir, corregir, para instruirnos. Ahora viene la otra palabra ahí, que instruye. ¿Nos dejamos nosotros instruir? Muy apenas, ¿verdad? No nos dejamos instruir. ¿Qué significa la palabra instruir? Tenemos que vivir la palabra de Dios. Cuando nosotros nos dejamos instruir, tenemos que vivir esa palabra. Nadie te va a criticar, nadie te va a decir, bueno, esta persona anda mal, fíjese que la tal y tal. Cuando nosotros nos dejamos instruir con la palabra y vivir esa palabra, nadie te va a criticar, nadie te va a señalar. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios que vive en el cielo. Y nosotros tenemos que vivir esa palabra, tenemos que servir y vivir esa palabra, de hacerlo de corazón. Versículos también ahí donde estamos hablando, dice, para corregir, para instruir, cuando estamos hablando, para instruir, tenemos que vivir la palabra y tenemos que adorar al Señor con todo nuestro corazón. Cuando venimos a adorarle a Él, hay que traer un corazón puro delante de nuestro Dios para venir a darle la honra y la gloria del Señor. ¿Por qué le adoramos? Porque a Él merece la honra y la gloria del Señor. Recuerden ustedes, dicen a Messi, 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 porque es un gran goleador. Todos hay dos jugadores en el mundo que lo valoran, ¿verdad? Y dicen, Él es, y lo hacen, lo griten, no sé qué hacen, ¿verdad, hermanos? ¿Y cuántos venimos nosotros a adorar a aquel Rey que vive y permanece para siempre? A Él le debemos adorar, hermanos.
porque hoy los que venimos al culto hemos metido un gol para la gloria del Señor. A ese Dios debemos valorarlo, adorarlo. Y por eso dice la palabra, tenemos que adorar, tenemos que servirle a Él para la gloria del Señor. Ahora vamos en lo otro, hermanos. El versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado, ¿qué? Para toda buena obra. Ahora ahí viene el contexto de la palabra de Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente. Cuando hablamos de perfecto, este púlpito está perfecto. No tiene cosas ahí que le va a invadir a usted o una estía por ahí. No, es perfecto. Y Dios quiere ver en nuestras vidas una vida perfecta. ¿Verdad? Por la palabra del Señor debemos ser perfectos. No porque tenga su nombre perfecto, no. Usted tiene que ser perfecto espiritualmente a Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, hermanos, en nuestra iglesia tenemos ancianos, ¿verdad? Y a diáconos, diaconisas, la sociedad femenil, son hermanas que alaban al Señor, que adoramos a Él. Y Dios aquí ha puesto a los ancianos, tienen el nombre de ser pastores, vamos a ver. Eso dijo Pablo, que son pastores. Y Pablo no se equivocó, no pudo tener una equivocación en Timoteo, que no era un buen siervo, era un buen siervo de Dios. Y creo que Dios no se está equivocando en nosotros, somos buenos siervos, ¿verdad, hermanos? Para la gloria del Señor. Y entonces dice la palabra de Dios ahí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora la palabra de Dios nos prepare para ser hombres de valor. Los ancianos son pastores que velen por la obra del Señor dentro de la iglesia. Los ancianos también llegamos a tener un título que somos supervisores, que podemos supervisar a los demás hermanos. Los ancianos dentro de la iglesia pueden ser guardianes para vigilar cómo va la iglesia. Eso es estar preparado, ¿verdad, hermanos? Los ancianos también llevan aquel otro nombre, que son idóneos y son padres, son respetados dentro de la iglesia porque dan consejos a los demás. Entonces son valorados, ¿verdad, hermanos? Somos valorados con la palabra de Dios. Preparados, ¿verdad, hermanos? Para toda buena obra. Ya dijimos que los ancianos son el elemento más grande dentro de la iglesia. Son valorados, son idóneos. Se le debe dar el respeto a ellos. ¿Por qué? Porque lleven la palabra por delante, están vigilando, están llevando la carga de otros hermanos. Gracias a Dios, a mí muchos hermanos ahora me visitaron y dijeron, hermano, lo vine a visitar. Vine a orar por usted. Y yo pues le digo, me siento contento, ¿verdad, hermanos? Y a veces uno no recibe una visita o una llamada, y entonces, bueno, ¿por qué? Y entonces, ¿sabe por qué, hermanos? Porque Dios nos ha preparado a fin de toda buena obra para que nosotros podamos llevar la palabra del Señor. Un día Esdras dice, preparó su corazón, y le habló también Jehová Dios, le habló a Esdras, prepare tu corazón. Y Esdras dice, preparó su corazón para adquirir la ley de Dios. Y dice que Esdras, hermanos, era un hombre muy preparado también. Era un sacerdote, era un escriba estudiado, era un predicador. Pero preparó su corazón para recibir la palabra del Señor. Y un día dice Esdras, estuvo enseñando la palabra del Señor. Era como las 5 de la mañana y terminó hasta las 12 del día leyendo el libro al pueblo de Israel.
Preparó su corazón. Entonces, hermanos, ancianos que están en esta mañana, Dios nos ha puesto, ¿para qué, hermanos? Para prepararnos, no solo los ancianos, todos los que leemos la Biblia, todos los que predicamos, todos los que enseñamos la palabra del Señor, tenemos que preparar nuestro corazón. Tenemos que quitar todo aquello de nuestra vida, ¿verdad? Pues al rato estaremos predicando otro sermón y no quiero tocar ese sermón ahora, para el rato, pero quiero decirle, preparemos nuestro corazón para servirle al Señor. Ya dijimos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Número 1, para enseñar. Número 2, para corregir. Y número 3, dice, número 1, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia. A fin de que el hombre, si nosotros ubicamos estas 3 cosas en nuestra vida, estas 4 cosas, enseñar, redarguir, corregir e instruirnos, estamos preparados para toda buena obra, para la gloria del Señor. Y entonces la palabra es muy claro, hermanos, es muy claro la palabra del Señor. Para toda buena obra, no está hablando de que estamos hablando la obra espiritual, no estamos hablando otra obra, como lo dicen otras personas. No se prepare usted para dar algo para que usted se va a salvarse. Estamos hablando la obra espiritual en la vida de cada creyente, Debemos prepararnos para ese trabajo espiritual que Dios nos haya encomendado. Así que esta mañana hemos predicado la palabra del Señor y tengo una conclusión de este mensaje. Es una de las maneras cómo podemos conocer a Dios a través de la lectura, estudiando la Sagrada Escritura. ¿Cómo podemos conocer más de Dios? Leyendo la Biblia, estudiando la Biblia. Es lo más importante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendita palabra que he enseñado en esta mañana. No lo he enseñado por mi propia cuenta, sino es tu bendita palabra. Dijimos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es la autoridad suya, Señor. Nadie se va a oponer. Nadie puede quitar uno de los libros. Nadie puede poner otro libro sobre este libro, que es el libro de los libros, que es tu bendita palabra. Espero que esta palabra haya tenido cabida en nuestro corazón, que debemos vivir esta palabra, no solo aquí en la casa de Dios, sino también en nuestra casa, en la familia. Con todo debemos compartir la palabra y vivir esa palabra, dar testimonio de esa palabra, cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo está también nuestra vocación, cómo está nuestro testimonio, cómo está nuestra conducta. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos acercamos más delante de tu presencia y dándote la honra y la gloria, porque solo tú eres el que nos has sacado del pecado y nos estás instruyendo con la palabra del Señor. Hay muchas personas que no se dejan instruir, corregir, porque a veces no leemos la Biblia. Y aunque lean la Biblia, pero no se han dejado corregir. Padre, yo te pido que tú nos enseñes a corregir, que tú nos enseñes a vivir la palabra, que tú nos enseñes a ser humildes, tú nos enseñes a ser hombres respetuosos, mujeres respetuosas, mujeres espirituales, hombres espirituales. Dios nos ha puesto para que nosotros llevemos el mensaje cada día a las personas a través de nuestro testimonio, confiando en ti, porque tú me has corregido con tu palabra. Y esa palabra sigue corrigiendo a muchas personas que no se han dejado corregir, pero que se dejan corregir con esta palabra. Así oramos, Señor, en el nombre del Todopoderoso, quien es nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén.